canal de radiología en YouTube, en donde pueden ingresar, darle like y ver todas sus clases y aprender ahí. Así que un aplauso, por favor, por compartir con tantos estudiantes y tantos médicos, pues, un poco de lo mucho que saben. Muchísimas gracias, Gerardo. Todo tuyo el micrófono. ¿Cómo se llama? Ahí está con mi nombre, Gerardo Cela. Con su nombre. Excelente, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a la doctora Yesenia. Qué mejor animadora no pueden conseguir realmente. Al contrario, sí, el que tiene que dar gracias por la invitación a participar con ustedes. Y bueno, la verdad es que les traigo una especie de experimento. Les traigo esta plática que se denomina patología mamaria por densidades, una especie de taller didáctico. En realidad también, aparte de densidades, podemos decir que va a ser basada en densidades y morfologías. Entonces la intención, los objetivos son, en primer lugar, repasar los métodos de imagen en patología mamaria. Por otro lado, repasar la anatomía mamaria y analizar los diagnósticos de normalidad y anormalidad basado en las densidades y morfologías. La idea es repasar la patología mamaria. No voy a poder revisar toda la patología mamaria, solo algunas cosas que considero más relevantes, con un enfoque a estas mismas densidades y morfologías. Pues declaro, como siempre, que no hay conflicto de intereses. La palabra clave para los diagnósticos por métodos de imagen es densidades. De manera que con esta frase en inglés, porque así fue como me la aprendí de primera instancia, density is the name of the game, tiene que ver con que las imágenes con las que diagnosticamos normalidad y patología está basada en la densidad, para lo cual tenemos que entender qué es la densidad. O sea, estamos hechos de partículas, y estas partículas de moléculas, y las moléculas de átomos, y los átomos de otras pequeñas estructuras más pequeñas que son protones, neutrones y todo eso que ustedes ya saben. Todas estas partículas están en constante movimiento y son muy importantes para los diagnósticos en los métodos de imagen. En realidad ya sabemos que la densidad de una estructura determinada depende de su masa y del volumen. Esto es, mientras más juntas estén las partículas, es más densa la estructura que estamos estudiando, y mientras más distanciadas estén, son menos densas las estructuras que estamos evaluando. Entonces, una vez que entendemos que estamos hechos de diferentes tejidos con densidades y que gran parte de lo que estamos hechos es de agua, es muy importante en nuestros métodos diagnósticos. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos que utilizamos en la patología mamaria? En primer lugar está la mamografía, seguida por otros métodos que ustedes ya conocen, como el ultrasonido, la tomografía computarizada, que tiene algunas indicaciones que ahorita vamos a revisar, la resonancia magnética, que es una herramienta fundamental, y un elemento que también no compete tanto al radiólogo como al especialista en medicina nuclear, que es la medicina nuclear o la mamografía con emisión de positrones. Cada una de estas modalidades tiene unos principios físicos diferentes, por lo tanto tiene una terminología diferente. Así, en mamografía utilizamos básicamente radiación ionizante, rayos X, y la mamografía, los rayos X tienen una terminología particular en las que tenemos que tener en cuenta que lo blanco es lo que denominamos radiopaco. Lo muy blanco es lo muy radiopaco, como sería el calcio, el hueso, los metales y el medio de contraste. Luego tenemos las estructuras oscuras, que son radiolúcidas, y las estructuras que tienen una densidad intermedia entre lo blanco y lo negro, que le llamamos densidad de partes blandas, un término muy utilizado en los métodos diagnósticos. Un problema que tenemos con la mamografía es que las densidades, como vamos a revisar durante toda esta plática, obstaculizan el diagnóstico de cáncer. Por lo tanto, se ha recurrido a otras alternativas, como esta que se llama mamografía con medio de contraste. Se hace un procedimiento fotográfico en el que se sustrae la imagen densa, se inyecta contraste de manera que se realza cuando una lesión es sospechosa. Este es un método bastante bueno, ya se está utilizando aquí en la ciudad y tiene muy buena calidad diagnóstica. El ultrasonido, como siempre, ya saben, tiene las 3 Bs, es bueno, bonito y barato. Lo tenemos, es fácil de conseguir con las condiciones de que sea un equipo de buena resolución,
con la condición de que el que hace el estudio tenga cierta experiencia para que sepa cómo explorar el tejido glandular, y ya sabemos que tiene su propia física, en la que podemos estudiar lesiones con diferente terminología, como son anecoico, algo que no genera ecos, hipoecoico, algo que genera pocos ecos, hiperecoico, aquello que es muy blanco porque genera muchos ecos. Isoecoico es aquello que tiene una densidad semejante a la del tejido que lo rodea, y tenemos que entender que hay otros factores a relacionar, como son el reforzamiento posterior cuando se usa ultrasonido y atraviesa por una estructura líquida que produce esta imagen de mayor intensidad, y otra cosa, otro factor que se llama sombra acústica. Esto es, cuando un ultrasonido choca con algo que es muy denso, refleja el sonido y no deja pasar el sonido. Estas características son muy importantes para hacer los diagnósticos por métodos de ultrasonido. La tomografía computarizada hasta ahorita ha jugado un papel no diagnóstico en el sentido de diagnóstico temprano, sino más que nada para la estadificación. Y ahorita vamos a ver también algunas de las características. Y la terminología en tomografía es lo que hablamos ahora, en lugar de radiopacidades o de ecogenicidades, de densidades. Fíjense la importancia del término de densidad. Entonces, en tomografía es hiperdenso lo que en radiografía es radiopaco, esto es el hueso, el calcio y el medio de contraste. Tenemos hipodensa, que es la grasa, que es oscura. Fíjense cómo se ve esta línea que es la piel, y por debajo de ella todo el tejido adiposo, que es hipodenso, muy importante. Isodenso, cuando una lesión tenga el mismo la misma densidad del resto del tejido, y tenemos que aprender los conceptos de reforzamiento cuando se administra medio de contraste. Cuando inyectamos medio de contraste a una lesión muy vascularizada, se va a presentar esta blanquitud o reforzamiento que se produce en algunos métodos de imagen, como sucede en la mamografía con contraste, en la tomografía, y también vamos a verlo en la resonancia. La resonancia magnética es la herramienta que tiene más sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de cáncer, pero no podemos utilizarla como método de escrutinio, de manera que la dejamos como un recurso para resolver las dudas que nos dejan la mamografía y el ultrasonido. La resonancia tiene múltiples formas de explorar lo mismo y nos responde de diferentes maneras, con diferentes tonos de color o de blanco y negro, quiero decir, aunque sea la misma estructura la que estamos viendo. De manera básica, lo que tenemos que aprender a entender en resonancia magnética son 2 o 3 secuencias básicas, que son una que denominamos T1, en la que la grasa brilla, como en este caso se ve blanca. Los tejidos con densidad de otras densidades son más oscuros, como el líquido es oscuro. Y en la secuencia de T2, fíjense cómo la grasa se apaga, mientras que el líquido brilla y se hace hiperintenso. La terminología aquí, en lugar de hiperdensidades, ya hablamos de hiperintenso, hipointenso, lo que es oscuro, isointenso o densidad de partes blandas. Y también cuando administramos medios de contraste, vamos a ver cómo las lesiones malignas o muy vascularizadas van a reforzar intensamente. Luego tenemos la medicina nuclear. No hay ningún equipo que yo sepa en el país todavía, o a lo mejor alguno por ahí de la Ciudad de México, que hace la gamografía, se inyecta un radioisótopo que va a ir a dar a la glándula mamaria, se hace compresión igual que en la mamografía, y nos da imágenes de áreas muy metabólicas de la glándula, áreas que tienen alto contenido de multiplicación celular, y nos permite hacer diagnósticos que a veces en ninguna de estas otras modalidades podemos ver claramente. La terminología que usamos aquí es de hipercaptante, o sea que capta mucho el radioisótopo, hipocaptante, y este se mide ahora en ciertas unidades. Así como en la tomografía medimos las unidades Hounsfield, en la medicina nuclear se miden las unidades de radiación en estas unidades. Sin embargo, este es un área que compete más a un especialista de medicina nuclear, no tanto al de imagenología, pero digamos que está en el arsenal de todo esto que vamos a estudiar. Bien, esta plática la inspiré en mucho a la información que he obtenido de este magnífico doctor famoso en el campo de la glándula mamaria, noruego, el doctor Laszlo Tabar, quien ha impartido cursos durante muchos años. Me tocó estar con él en algunos de sus cursos. Aquí se posó conmigo, y de él estoy tomando varias de las láminas que les voy a mostrar ahorita, que considero que podrían ayudarnos a entender mejor
la anatomía y la patología mamaria. Para esto tenemos que pues, hacer un recordatorio de la glándula mamaria en su función, no solo glandular, sino como estética, su función estética, que para las mujeres sabemos que tiene un valor muy importante, de ahí la necesidad de las cirugías reconstructivas después de mastectomías y todo eso. Pero bueno, en sentido general, la glándula mamaria tiene un tejido, tiene la piel, está cubierta por el pezón, está cubierta por el pezón, la areola, y abajo está el tejido adiposo. Este tejido adiposo es un poco diferente en textura al resto del tejido adiposo del cuerpo, es un poquito más blando, tiene una consistencia diferente. Y esto va a hacer que se comporte también un poco diferente en algunas modalidades de imagen. Aparte de este tejido adiposo, tenemos un tejido fibroconectivo, que es el que rodea toda la glándula, envuelve los lóbulos, envuelve los lobulillos, y este tejido fibroso es muy importante para el diagnóstico de la patología mamaria. Dentro de este tejido fibroso están los lóbulos mamarios, en donde está la unidad lobular terminal, en donde se produce la leche, los conductos galactóforos que se van a ir a juntar para juntarse hasta llegar al pezón. Entonces, entendiendo esto, esta es una de las microfotografías tridimensionales que nos presenta el doctor Laszlo Tabar de lo que se llama la unidad lobular terminal, en donde vemos como un ducto ya distal se parece mucho de alguna manera al pulmón. Un ducto ya distal tiene unas ramificaciones que terminan en los acini, que es en donde se produce la leche. Aquí tenemos un esquema de la unidad lobular terminal. Entonces, teniendo en cuenta estos diferentes componentes, o los building blocks, como le dice el doctor Tabar, podemos pensar que una glándula mamaria normal está compuesta por estos tejidos básicos, que son este tejido nodular, que representa los acini, este tejido lineal, que representa los conductos, y además también podrían verse como imágenes lineales los tejidos que sostienen a la glándula mamaria al pectoral, los ligamentos y tejido fibroso. El tejido blanco, que se ve así como estrella, que es el tejido fibroconectivo, que está tanto por fuera del tejido lobular como dentro del lobulillo también. Y luego tenemos el tejido que es graso, el tejido adiposo, representado en este esquema con esta imagen oscura. Así pues, en la mamografía, esta es una mamografía, digamos, por medio, es una mamografía en la que podemos ver la piel, podemos ver el tejido adiposo, que es esta parte oscura, el tejido fibroso, que es este tejido blanco. Dentro de este tejido blanco tenemos algunas líneas que representan las líneas de sostén, así como pequeños nodulitos que representan los tejidos acinares. En el ultrasonido vamos a tener, la morfología no se presenta tan bien como en la mamografía, porque el ultrasonido tiene un campo más restringido, pero en algunas imágenes panorámicas podríamos imaginarnos la glándula así. Esta es la piel, la grasa, que es hipoecoica, o sea, moderadamente oscura, el tejido fibroconectivo, que también se va a ver blanco, igual que como lo vemos en la mamografía, y dentro de este están los otros componentes, que son el tejido lobular y el patrón de tipo ductal. En la tomografía podemos ver que la grasa de nueva cuenta es oscura, fíjense, es hipodensa. En el ultrasonido es hipoecoica, y en la radiografía radiolúcida. Y tenemos el tejido de la piel, que tiene mayor densidad, el tejido fibroconectivo, y dentro de este difícilmente podemos apreciar estas otras diferencias, es demasiado sutil. Lo que debe llamarle la atención es el hueso, que se ve blanco en tomografía, a diferencia de lo que vamos a ver en resonancia magnética. En resonancia magnética el hueso es oscuro, es hipointenso en casi todas las secuencias, o todas. Tenemos la piel, la grasa de nueva cuenta ahora es hipointensa, el tejido fibroconectivo tiene esta densidad intermedia o de partes blandas. Podemos ver con un poquito de mejor calidad o resolución los conductos, los ductos, y tal vez algunos acini que se pueden pintar, sobre todo si administramos medio de contraste. Entonces, considerando que esta es la anatomía normal, y esto es lo que vamos a ver en las diferentes modalidades de imagen, vamos a considerar que no todas las pacientes tienen la misma proporción de tejido, de estos 4 tejidos de los que les he hablado. Hay pacientes que tienen más tejido adiposo con muy poquito tejido glandular, hasta pacientes que están en otro extremo, en el que tienen abundante tejido glandular y fibroconectivo.
Todo esto es estos tejidos blancos. Y desde luego hay dos etapas intermedias. De manera que en mamografía, como en otros métodos diagnósticos como la resonancia, el ultrasonido, la densidad es bien importante para poder detectar la patología mamaria. Entonces, las mamas que son adiposas, que el Colegio Americano de Radiología ha denominado tipo A, son mamas tejido adiposas. Vean, casi no hay tejido glandular, solo algunas líneas que corresponden a estructuras vasculares, al pectoral, algunos conductos que se pueden ver que vayan hacia el pezón. Y de este tipo A nos vamos al otro extremo, que es el tipo D. Fíjense que esta glándula tiene abundante tejido fibroconectivo y la detección de neoplasias o de patología en este tipo de tejido en mamografía es muy difícil. Luego tenemos estos dos estadios o etapas intermedias. Entonces, esto está basado entonces de acuerdo a los building blocks, sería el tejido adiposo en extremo, una glándula con una buena proporción de tejido glandular con tejido adiposo, con mayor tejido de proporción de tejido fibroso y una glándula definitivamente de muy alta densidad. Esos dos tipos de tejido glandular siempre deben de ser explorados de forma complementaria con ultrasonido. Es muy importante porque el ultrasonido va a detectar patología que no podemos detectar con la mamografía, como vamos a revisar ahorita un poco más adelante. Otra cosa importante de mencionar, que menciona el doctor Tavares en su libro, y todos lo sabemos, es que durante el ciclo menstrual hay unas fases de proliferación de los lobulillos y unas fases de involución. Hay una fase, digamos, de congestión en la que los lobulillos se preparan por si hay embarazo y cuando ven que no hay embarazo se atrofian, empiezan a disminuir hasta llegar al siguiente ciclo. Ese ciclo de proliferación, involución, es importante considerar si, por ejemplo, van a mandar a una paciente a mamografía, traten de que la paciente vaya en estas etapas de involución para que la sensibilidad sea menor y la paciente no se pelee con la técnica que le va a tomar la mamografía porque se las aplasta. Entonces, ese es un problema que tenemos con la mamografía. Muchas pacientes no se la quieren realizar por este problema de la compresión. Otra cosa que tenemos que considerar, aparte de esta evolución del ciclo menstrual, es que con el tiempo, la mama que es densa, como estas, tienden a involucionar, como estas, hacia una mama de tejido adiposo. La inmensa mayoría de las pacientes jóvenes tienen un tejido glandular denso y con el tiempo se va a ir sustituyendo por tejido adiposo, mas no siempre. Hay un porcentaje, 15, 20, 30% de pacientes que pueden persistir con este tipo de tejido glandular durante toda su vida. Y entonces vamos a tener dificultades para detectar cáncer oportunamente. La otra cosa que hay que mencionar es que pacientes que ya tienen un tejido atrófico, cuando les dan terapia hormonal, van a aumentar otra vez su densidad mamaria. Por lo tanto, es importante que consideren hacer una mamografía basal, sobre todo si son pacientes de alto riesgo, antes de empezar la terapia de reemplazo. Considerando esta situación, ¿cómo sabemos entonces cuando una paciente tiene un tipo de tejido glandular, de qué tipo, cuál de los 4 tipos tiene, hasta que no hacemos la primera mamografía? Entonces, realmente no podemos determinar si una paciente con la pura mamografía es suficiente o va a requerir ultrasonido como en este, hasta que veamos la mamografía. Entonces, eso es algo que tenemos que evaluar durante el tiempo de evolución de esta paciente. Entonces, las densidades en general en cualquiera de las presentaciones, fíjense cómo deteriora la calidad diagnóstica para la detección de cáncer. En este tipo de glándulas mamarias, la sensibilidad va del 84 al 98% con la pura mamografía. O sea, es bastante alta la sensibilidad. Sin embargo, conforme aumenta el tejido fibroconectivo, la sensibilidad disminuye al 69 o 70% y en una mama densa estamos hablando casi del 50%. Estamos hablando de que es casi un volado. Es decir, que una paciente que se haga una mamografía y que tiene una mama con patrón tipo D, de este tipo fibroconectivo, la negatividad no excluye la posibilidad de que tenga una patología subyacente. Por eso es importante complementarla con ultrasonido. Normalmente decíamos que la mama D, aquí en México, la mama D es la que debe ser BIRAT 0. La mama C estaba entre que podía dejarse como BIRATS 1, pero se están haciendo cambios en el BIRATS continuamente y se están haciendo reevaluaciones. Mi consideración sería que hacerle ultrasonido complementario a la mama C y D sería bastante saludable. En ultrasonido,
Aquí tenemos 3 imágenes de mamografía en lugar de 4, la mama adiposa, la mama muy densa y una mama intermedia. Y en ultrasonido, la forma en la que vamos a ver la glándula es así. Aquí tenemos la piel, el tejido adiposo es este oscuro, hipoecoico, y este es el tejido fibroconectivo. Fíjense, la textura es blanco, pero si comparamos con esta otra mama que tiene también tejido blanco, todo es el tejido fibroconectivo, contra esta mama que es adiposa, en la que la proporción de los building blocks varía. Y también en estos casos la sensibilidad puede variar y hace siempre más difícil la evaluación de la mama que tiene un tejido glandular muy denso. En resonancia magnética, la anatomía es relativamente, tiene menos resolución espacial, digamos, pero tiene mayor resolución de densidades. En esa secuencia que es T1 en la que la grasa brilla, vemos el tejido fibroconectivo, vemos estas estructuras lineales que son las tejidos de sostén de la aponeurosis del músculo, del pectoral hacia la piel, y podemos ver cómo los ductos se dirigen hacia el pezón. Hay que considerar que tenemos diferentes secuencias para evaluarlo. La T1 no es la mejor, vamos a ver que la secuencia T2 es más detallada respecto a las densidades. Y aquí tenemos que en la resonancia magnética también tenemos 4 tipos diferentes de densidades, igual que en la mamografía. La mama totalmente adiposa, la mama extremadamente densa y estos 2 grados que son intermedios. Entonces, el diagnóstico en este tipo de tejido glandular, igual que en la mamografía, es muy difícil. Pero tenemos una ventaja, que vamos a aplicar medio de contraste. Y al aplicar medio de contraste vamos a tener diferentes tipos de grados de reforzamiento, es de tinción del tejido fibroglandular, se va a pintar de 4 diferentes maneras según el BI-RADS. Mínima reforzamiento, pequeño leve reforzamiento, aquí pequeños acinos que están reforzando, tejido fibroconectivo con algunos acinos, moderado y un reforzamiento marcado o intenso. Esto debe de ser comparado una mama con la otra y tenemos que estar atentos a las zonas que refuercen de manera mayor o con mayor intensidad como áreas de sospecha. Entonces, cuando tenemos que tener en consideración las secuencias T1, la secuencia T2, la secuencia T1 se administra en medio de contraste y se aplica se hace una aplicación para oscurecer el tejido graso para poder detectar la patología mamaria, y una secuencia especial que es muy útil, que tienen poca sensibilidad, poca resolución espacial, pero muy buena resolución de densidades, que se llama que es de difusión. Esta secuencia de difusión nos avisa en áreas hiperintensas cuando existe un tumor que está produciendo compresión y limita los movimientos de las moléculas, particularmente del agua, y nos ayuda a saber cuando hay una lesión sospechosa o de alto riesgo. Es algo que estamos por insertar en los protocolos prácticamente de escrutinio. Próximamente tendrán alguna confirmación de esta nueva modalidad que vamos a aplicar. En tomografía, comparando lo que es la mamografía de la mama grasa a una mama extremadamente densa, pues en tomografía la grasa ya sabemos que es oscura, es hipodensa. En contra con la mama que es altamente densa con densidad de partes blandas y los grados intermedios. Nótese la piel, nótese la grasa que es hipodensa y nótese el tejido fibroconectivo. La resolución espacial de este tipo de tomografía para el diagnóstico es difícil. Se usa básicamente para estudiar, para buscar ganglios, para buscar actividad tumoral hepática, pulmonar, metastásica a nivel de huesos, etc. Pero es cierto, de todos modos vamos a detectar las lesiones y podemos detectar una lesión como esta, que fíjense que tiene densidad de partes blandas, es homogénea, tiene contraste la paciente, sin embargo no refuerza intensamente. Fíjense cómo tiene algunas irregularidades hacia la piel y produce cierto engrosamiento de la piel, lo cual nos hace sospechar que esa lesión es maligna. Aquí tenemos una masa que no nos deja ninguna duda, es un gran tumor. Esta paciente tenía un tumor de 1 año de evolución, un cáncer con densidad de partes blandas, es homogénea, una gran lesión. Y fíjense aquí en este caso, aquí la lesión es muy difusa, hay engrosamiento de toda la piel, hay una lesión aquí con densidad de partes blandas. No podemos diferenciarla claramente del resto de la densidad de tejido fibroconectivo, pero sabemos que aquí hay un problema severo. Esto podría ser un cáncer inflamatorio, podría ser una mastitis, en fin, esto habría que correlacionarlo con la información clínica. Ahora está desarrollándose otro sistema de tomografía computarizada que está basada
en la tomografía que hacen los dentistas. Han visto que los cirujanos maxilofaciales tienen lo que llaman el cone beam, que es un haz de tomografía que hace una imagen del maxilar y hace adquisición volumétrica y nos hace representaciones tridimensionales de muy alta calidad. Entonces, se está empezando a aplicar en la mama con la ventaja de que la paciente queda acostada sobre el tubo, no se produce compresión, que esperamos que esto vaya a ser un éxito para que las pacientes acudan a hacerse el estudio. La dosis de radiación es semejante a la que se utiliza en las mamografías y la adquisición es de volumen. Por lo tanto, nos permite hacer reconstrucciones tridimensionales, detectar las lesiones, inyectar medios de contraste y ver cómo se refuerzan. Esta máquina todavía no está no hay muchas, hay alguna en Texas, alguna ahorita en el Congreso de Chicago que hay de radiología, se está promoviendo, estamos esperando a ver si el doctor Mendoza la convencemos para que compre una y hacernos los pioneros en este tipo de modalidad de imagen que pinta, me parece como una verdadera maravilla, que sería casi podría decir que tal vez, si es como lo prometen, podría suplir a la mamografía y al ultrasonido fácilmente. Bueno, entonces, respecto a la patología mamaria, basadas en sus densidades y morfología de la lesión, tenemos entonces que las imágenes, el patrón radiolúcido es el patrón de la grasa. En el otro extremo tenemos el tejido fibroconectivo, que es todo el tejido fibroconectivo que rodea a los lobulillos, y también hay un tejido fibroconectivo dentro del lobulillo. Todos estos nos van a producir imágenes blancas. Vamos a tener imágenes nodulares, que son nódulos finos, y vamos a tener también patrón ductal, que son los conductos engrosados o los conductos galactóforos, y finalmente vamos a detectar la patología tumoral en forma de bola, o sea, en forma de masa. De esta manera vamos a hacer una breve revisión de algunas de las patologías más frecuentes y vamos a empezar por la más sencilla, la más fácil, es la radiolúcida. Las lesiones radiolúcidas, una muy común durante la lactancia es la presencia de alguna masa que se le desarrolla a la paciente, que no es más que una colección de líquido que se le hizo un coágulo y son galactoceles. Estos galactoceles son lesiones quísticas, anecoicas, con reforzamiento posterior, con algunas trabeculaciones. Si les hacemos resonancia magnética, se va a comportar como la grasa, o el líquido, según el tipo de tejido que tenga, se pueden comportar como líquido, pueden ser heterogéneas, y es una patología bastante frecuente en la lactancia. Otra de las que nos dan un dolor de cabeza desde el punto de vista más que de rayos X de ultrasonido es la necrosis grasa, ya sea por alguna cirugía, porque la paciente se inyectó algún tipo de sustancia extraña. En la radiología, las lesiones de necrosis grasa son radiolúcidas, son negras, por lo tanto son bastante fáciles de ver. Cualquier lesión radiolúcida que vean como estas, ya sea con cápsula, con algunas calcificaciones, son benignas. Ninguna de estas lesiones son malignas. El problema es que si analizamos estas imágenes en el ultrasonido, nos van a dar imágenes como estas, feas, obscuras, hipoecoicas, heterogéneas, con algunas con componente quístico, unas únicamente en una zona de fibrosis con sombra acústica, y estas sí nos pueden hacer sospechar de una patología maligna, y es justificable enviarlas a biopsia si solo hacemos el diagnóstico con ultrasonido. Si lo correlacionamos con otras modalidades de imagen, puede que tengamos una manera de vigilarlas o correlacionarlas como algo benigno. Una patología también que vemos con mucha frecuencia son los lipomas. ¿Qué les platico a ustedes? Todos han visto los lipomas, son tumores de tejido adiposo. En la radiografía es negro, la grasa es negra, es radiolúcida. Vean este gran lipoma en esta mama, en una mama con un patrón muy denso, con mucho tejido fibroglandular, pero con una lesión definitivamente benigna. Sí hay tumores malignos como liposarcomas, pero son poco frecuentes y presentarían algunas características un poco diferentes. Pero en la radiología se van a ver como lesiones radiolúcidas. En el ultrasonido, los lipomas pueden ser como quieran. Pueden ser hiperecoicos o pueden ser hipoecoicos. Pueden estar lobulados, pueden tener una forma ovoide, y en la tomografía también es bastante fácil verlas por su mismo contenido graso. Las lesiones adiposas son relativamente sencillas de diagnosticar y en resonancia magnética, pues obviamente se van a comportar igual que la grasa en las secuencias T1 y se van a apagar en las otras secuencias, como lo hace todo el tejido adiposo. Es una patología bastante frecuente
con la que tenemos que estar familiarizados para no inducir a malos diagnósticos. Otra patología también de la radiolucidez, o sea, oscura, son los amartomas. Es tejido glandular, solo que encapsulado, aislado del resto de la mama. Se le conoce como la mama dentro de la mama. Es una masa que tiene breast within a breast, le dice el doctor Laszlo Tabar. Es fácil de diagnosticar también en tomografía porque va a tener una característica semejante a la de la grasa con componente de tejidos, densidad de partes blandas. Y en la resonancia magnética también vamos a ver que es un área que se comporta diferente al resto de la glándula, dentro de la cual tiene los mismos componentes de grasa y tejido fibroglandular. Estos amartomas pueden ser pequeños, pueden ser de grandes tamaños y sí se podrían prestar a un diagnóstico diferencial con otros tumores como fibroadenomas o tumores filodes. Aunque los fibroadenomas tienden a ser más sólidos, más homogéneos y rara vez tener grasa, aunque sí hay algunos fibroadenomas que pueden tener componente adiposo, no es lo más frecuente. Luego tenemos la patología fibroconectiva. Ese es nuestro dolor de cabeza, como lo es para ustedes como clínicos también. Son pacientes que tienen una mama muy dura, que se palpan ellas mismas, dicen que se sienten bolas. Ustedes cuando las exploran no encuentran una bola determinada, sino solo como una especie de empedrado. Es la mama con patrón tipo C o patrón tipo D, con mucho tejido de estroma y mucho tejido fibroconectivo. Las pacientes me dicen, es que me dijo mi doctor que tengo fibrosis. Y ahí está uno tratando de explicar que la fibrosis es normal. Y para tratar de explicarles, he tratado de recurrir a esto para ver si me entienden. Espero que me lo aprueben. No con la idea de exprimirla, sino para explicarles cómo la glándula mamaria se parece un poco a las naranjas o las toronjas que tienen el tejido glandular donde se produce la leche. Es el equivalente a los granitos que están dentro de los gajos. Estos gajos tienen este tejido fibroconectivo blanco, que es lo que rodea a los gajos, y luego tenemos lo que es la piel. Claro, hay unas mujeres que tienen más tejido fibroconectivo que otros, sin ser necesariamente patológico. Creo que esto es importante porque la paciente siente que está enferma. Dice, me dijeron que tengo fibrosis y ya con eso justifican toda su patología. Bueno, es una forma que tengo yo de tratar de explicarles a las pacientes lo que es, pero sigue siendo un dolor de cabeza para nuestros diagnósticos y también para ustedes. Se han inventado otros métodos diagnósticos como la tomosíntesis, que es una radiografía con el tubo en movimiento para tener mejor resolución en diferentes planos. Se hacen múltiples cortes y se analiza corte por corte, que pueden ser hasta de 1 milímetro, y se pueden detectar mejor alteraciones de tumores o distorsiones de la arquitectura. Entonces, la tomosíntesis es otra alternativa, pero realmente tampoco ha resuelto el problema de la densidad mamaria. Lo que sí parece que ayuda mucho, les decía, es la mamografía con contraste. Se hacen 2 imágenes, una positiva y una negativa, se sustrae la información en la que va a aparecer únicamente la diferencia entre una placa y la otra. Es decir, al inyectar el contraste, las lesiones o los tumores se van a pintar y aunque la mama sea muy densa como esta, van a aparecer los nódulos que son sospechosos y se puede hacer el diagnóstico con ellos. Es una excelente herramienta diagnóstica que viene en progreso. El grado de fibrosis mamaria es un dolor de cabeza porque nos produce imágenes muy feas, imágenes espiculadas, imágenes como esta que nos llevó a hacer una biopsia porque parecía una neoplasia. Pueden hacer imágenes difusas, pero también pueden hacer imágenes nodulares como esta de abajo. Las dos fueron tejidos reportados como tejido fibroconectivo. En la resonancia magnética, fíjense cómo también tenemos tejido fibroconectivo muy difícil de diagnosticar, pero con la herramienta de la administración del medio de contraste se van a pintar las áreas que son sospechosas de malignidad y con ellas es que podemos avanzar en el diagnóstico y vencer el problema de la densidad mamaria y de la fibrosis. Otra de la patología, o ya no tan patología, porque también ya no se le denomina mastopatía fibroquística, ahora le decimos condición fibroquística. En este proceso del que hablamos hace rato de la proliferación, involución, se dan estos cambios que no siempre regresan a su estado normal y se producen estas dilataciones de los acinis, de los conductos, con grandes cavidades que pueden contener inclusive calcio. Estas cavidades con calcio pueden hacer como niveles en una proyección medio lateral, como aquí, que se ven estos pequeños nivelitos porque es leche cálcica en el interior. Tenemos aquí
En la resonancia magnética es extraordinariamente útil, es muy sencillo en la secuencia T2, ver cómo se pintan, cómo brillan las áreas de quísticas, mientras que las áreas de tumor no se van a pintar de esta manera. Y en el ultrasonido hemos visto ya cualquier tipo de densidades de quistes, de todos tamaños, formas, algunos con algunas tabicaciones, con complejos microquísticos. He visto algunos reportes que quieren reportar cada quiste y de qué tamaño es, lo cual me parece que no es relevante. Creo que con que reportemos el de mayor tamaño y si hay alguno de riesgo. Y hay que tener en cuenta que no todos los quistes son tan bonitos como esos que vemos en estas imágenes. Hay algunos quistes que tienen un contenido proteico, ya sea porque sangraron, porque se complicaron. Hay algunas neoplasias que se presentan inclusive con formas microquísticas como esta y otros quistes que llamamos complejos, que tienen, aparte de la lesión, algunos nódulos murales que pueden tener vascularidad y estos pueden considerarse como sospechosos. Es lo que tenemos que considerar como una opción. Entonces hay quistes simples, hay quistes complicados y hay quistes complejos que tenemos que tener en mente en la evaluación del BIRADS. Una patología no muy frecuente, pero que se menciona siempre, es la hiperplasia pseudoangiomatosa, conocida aquí entre nosotros como PASH. Esta se presenta como una pseudomasa. Es una lesión palpable. En la mamografía se ve como una asimetría focal. En el ultrasonido se ve como una pseudomasa. En la mamografía no detectamos una masa en particular. Pueden llevar a la biopsia y el patólogo lo que nos va a reportar es esto, una hiperplasia pseudoangiomatosa, y podría estar justificada la biopsia en este tipo de patología, aunque no es tan frecuente. Otra patología que ven ustedes también con frecuente son los procesos inflamatorios. La clínica de ellos es bastante clara. Sin embargo, hay que mencionar que cualquier mastitis que no se resuelve en un tiempo que clínicamente consideran adecuado, siempre debe ser considerada como sospechosa y vigilarla, y si no responde al tratamiento, someter a biopsia, porque hay cánceres que se ocultan en este tipo de patologías. Les presento este caso de una paciente, no es la misma, esta paciente sentía una masa palpable en la mama derecha y encontramos esta, digamos, asimetría focal. Una asimetría focal es aquella alteración que persiste en dos proyecciones. Se le hizo el ultrasonido y encontramos esta lesión, una lesión hipoecoica, con sombra acústica, de márgenes irregulares, obviamente sospechosas. Se le hizo la biopsia. La resonancia magnética muestra un tejido fibroconectivo también inespecífico. No siempre refuerzan con el contraste y el reporte fue de mastitis granulomatosa. Entonces, las mastitis pueden ser por células, por algún problema inmunológico, pueden ser por tuberculosis, diferentes factores infecciosos. Y es un gran engañador. Así que hay que tener mucho ojo con estos procesos inflamatorios. Así como vemos condición fibroquística, vemos fibroadenomas de todos tipos, tamaños, formas, unos con densidad de partes blandas, unos con calcificaciones en rosetas de maíz, que ahora ya no se le va a llamar así, calcificaciones gruesas, se pueden calcificar en la periferia, pero hacen calcificaciones con características francamente benignas. En ultrasonido, de la misma manera, se nos pueden presentar de todas las formas y tamaños. No todos van a ser así muy fáciles de diagnosticar como fibroadenomas y los vamos a dejar como BIRADS2. Algunos pueden presentarse de manera irregular y vamos a darlos como sospechosos y los vamos a mandar a biopsia. Está plenamente justificado. Algunos pueden tener microcalcificaciones gruesas como este o como este. Aquí tenemos un implante. Entonces los fibroadenomas también es el pan de cada día. Tenemos que poner atención a cada uno de los fibroadenomas y hacer estudios comparativos. Y desde luego tengo que aprovechar el momento para decirles, por favor, díganles a sus pacientes que lleven los estudios para comparación. Nunca los llevan. Y si los llevan, que no los dejen en la cajuela del carro, porque ahí no me sirven. Por favor, no saben cómo nos ayuda a poder comparar un estudio previo para saber la evolución de esas lesiones. Si una paciente llega con un fibroadenoma como este de primera vez, a lo mejor la mando a biopsia si me agarra de mal genio. Entonces, pero si yo veo que tiene sus estudios anteriores y que ha tenido 2 años con el fibroadenoma sin cambios, la vamos a mandar como BIRADS2, cambia radicalmente el panorama. Entonces, por favor, díganles a sus pacientes eso, háganles conscientes. De 4A, B o C, con diferentes rangos de posibilidad de malignidad,
pero sí lo sugestivo es de 4 en adelante hacer biopsia, claro. La resonancia magnética es muy útil para el diagnóstico de histoadenomas. Refuerzan de una manera muy característica, a veces con tabicaciones, conceptos, pero pueden reforzar en forma homogénea, pueden tener una restricción a la difusión, porque es un tumor que está limitando el movimiento de las moléculas. Entonces la resonancia sirve. Y la administración del contraste también en la resonancia es muy útil porque tenemos lo que se llaman las curvas de reforzamiento. La curva tipo 1 es una curva generalmente benigna que empieza con un ascenso plano y sigue en un ascenso plano. La curva más peligrosa es esta que tiene un ascenso rápido con un descenso rápido de lavado, que es por la alta vascularidad, y luego unas curvas intermedias que pues a veces nos dejan con las mismas dudas, pero son partes de las herramientas que tenemos para el diagnóstico y para poder decirles, sugerir cuando una lesión va a biopsia o no. Entonces ya vimos las lesiones radiolúcidas, ya vimos las lesiones fibroconectivas, que son las de la blanquitud. Ahora vamos a ver las lesiones bola, una lesión masa. Les presento este caso de esta niña de 16 años, la vimos en el Hospital General con el doctor Portillo, él nos hizo el favor de dar el seguimiento. Vean el tamaño de la masa de esta niña, o sea, cómo pueden llegar a este tamaño, ¿no? El ultrasonido se queda limitado porque el rango del transductor no alcanza a vislumbrar todo lo que es la lesión, pero vean, tenemos la piel, tenemos el tejido fibradiposo, tejido fibroconectivo y la masa, que es una masa sólida. Vean cómo atenúa el sonido. Y aquí tenemos la paciente poco antes de la cirugía. Aquí tenemos durante la cirugía. Y este es el tumor, así fue el tumor como se vio. Y fíjense, la densidad es diferente a la de los fibroadenomas que hemos visto. Este correspondió a un tumor filodes. Estos son tumores, pueden ser benignos o pueden ser malignos, son de gran tamaño, suelen ser de gran tamaño. No tengo la resonancia magnética de este caso, y hay que estar muy atentos a este tipo de lesiones que tienen ciertas particularidades en las diferentes modalidades de imagen que nos orientan a pensar, a diferenciar un fibroadenoma de un filodes, pero finalmente eso le corresponde al patólogo. Nosotros podemos sugerirlo. Tanto filodes como los fibroadenomas grandes van a ir a biopsia porque tenemos que estar seguros. Luego, dentro de las patologías de tipo lineal, tenemos las ectasias ductales. En esta proliferación, involución de la que hemos hablado, los conductos que miden más de 3.5 milímetros se consideran sospechosos o patológicos. Pueden tener o no, en la mamografía los vamos a ver como estructuras tubulares, gruesas, que se dirigen hacia el pezón. Hace tiempo hacíamos este estudio que se llamaba galactografía, que consistía en introducir medio de contraste a través del conducto del pezón para opacificar el conducto y confirmar que estaba dilatado, 2, buscar algún defecto de llenado para explicar algún tumor, un papiloma intraductal o una lesión maligna. En la actualidad, la resonancia magnética rifa para esto, porque la resonancia sin ninguna aplicación de medio de contraste nos puede hacer una ductografía de muy buena calidad. El ultrasonido también es muy útil, nos muestra los ductos dilatados, puede haber contenido líquido en el interior en forma así difusa, o puede haber lesiones sólidas dentro de ellos, que son los papilomas. Pueden ser únicos, pueden ser múltiples. Si son múltiples, suelen ser periféricos y tienen mayor riesgo de malignidad. Pueden tener o no vascularidad. A veces el Doppler no alcanza a percibir la vascularidad de las lesiones, pero tenemos que tener en mente cuando existen este tipo de lesiones sólidas, puede ser necesario ir a la biopsia. Por ejemplo, en este caso tenemos una mama con un patrón B y aquí un pequeño nódulo. Este nódulo ya tenía mamografías previas, cambió tantito. En el ultrasonido no se veía tan bien delimitado, de manera que le pusimos un ancla, se extrajo el nodulito que fue un papiloma. Entonces, los papilomas son relativamente frecuentes. Ahora, ¿cómo se ve el cáncer en los diferentes métodos de imagen? Eso es muy importante entenderlo, porque muchas pacientes no quieren hacerse la mamografía y dicen, yo me hago nada más el ultrasonido, pero yo no quiero que me apachuren las glándulas mamares. Entonces hay que entender esto. La mayor parte de los cánceres, el 64% más o menos, según las cifras de Tabar de hace ya algunos años, se presentan como un nódulo, o sea, como una bola, o como una lesión espiculada, una lesión densa y espiculada o estrellada. Un 17% de los tumores, más o menos, se presentan como bola con microcalcificaciones y otros se presentan como bola espiculada con microcalcificaciones. Pero hay un 20% de casos aproximadamente de cánceres, en particular los carcinomas ductales in situ o comedocarcinomas, que se van a presentar únicamente con microcalcificaciones. ¿Y qué creen?
Ninguno de los otros métodos de imagen, como lo es la resonancia magnética o el ultrasonido, son buenos para las calcificaciones. El único que los puede detectar es la mamografía. De manera que no es recomendable sustituir a la mamografía por el ultrasonido. Hagan conscientes a sus pacientes de eso y explíquenles por qué es importante la mamografía y luego complementarla con ultrasonido si así se considera necesario. Entonces, ¿cómo se presentan los cánceres? Pues como bola, que pueden ser bolas bonitas, o sea, bolas bien delimitadas, circunscritas, homogéneas, sin calcificaciones, pueden ser menores de 2 centímetros, pequeñas, o si es de 1 a 2 centímetros son palpables, pero también se pueden presentar en ultrasonido también como lesiones hipoecoicas, homogéneas, paralelas a la piel, sin calcificaciones, con poca vascularidad, y en la resonancia igual se van a pintar como lesiones bien delimitadas y circunscritas. Esto es en general. A pesar de que estas morfologías parecen benignas, hay que considerar que un buen porcentaje de cánceres se presentan inclusive con esta forma. En otras palabras, hay cánceres que se disfrazan de lesiones benignas y hay lesiones como las cánceres como espiculados o como esta, una lesión muy densa, o sea, muy dura. Fíjense las espiculaciones que tiene trazos fibrosos hacia el resto de la glándula. Fíjense cómo retrae la piel. Y algunas de ellas en ultrasonido se van a presentar claramente diferentes, como lesiones de alto riesgo, sospechosas, vean, hipoecoicas, con reforzamiento, con sombra acústica, espiculadas. Aquí no vamos a saber si tienen o no microcalcificaciones. Eventualmente las podemos ver o adivinar o inventar a lo mejor. Podemos decir que algunas de estas son microcalcificaciones, no lo sé, pero para eso lo que sirve es la mamografía. Y en la resonancia magnética también los cánceres se van a presentar como una lesión como esta, fea, espiculada, irregular, etc. Algunas, decíamos, entonces se van a presentar como lesiones espiculadas con microcalcificaciones y en el ultrasonido algunas sí podemos ver la lesión que es más alta que ancha, que es de márgenes no circunscritos, que hace una sombra acústica y que tiene microcalcificaciones. Entonces, de alguna manera, estas son las 1000 caras de un cáncer mamario en las que tenemos que estar bien alertas. Las microcalcificaciones, entonces, que son la presencia de calcio en los conductos, pueden presentarse de diferentes formas también, en forma de tubos, en forma de ramificaciones, y hay calcificaciones que consideramos típicamente benignas, por ejemplo, estas que son en anillo, estas que les dicen en rosetas de maíz, que ya no deben decirse en rosetas de maíz, estas que son distróficas, generalmente por alguna cirugía previa, por necrosis grasa, o calcificaciones vasculares o redondas gruesas. ¿Cuáles son las que nos van a llamar la atención por sospechosas? Son las que no tienen una forma determinada, están dispersas, no tienen una forma clara, como un carcinoma ductal in situ, que son finas, pero de muchas formas diferentes. Estas en lo que llaman ramificaciones, todas estas son de alto riesgo. Y claro, esta es posible que sí tenga repercusión en el ultrasonido, pero estas definitivamente puede que no las podamos ver y van a ser de alto riesgo. ¿Qué hacemos con las microcalcificaciones que se ven únicamente en mamografía y no vemos en ultrasonido o en resonancia magnética? 1. Se hacen conos de compresión y amplificaciones para mejor caracterización de estas lesiones. Y 2. Hacer biopsia. La biopsia de estas lesiones se hace con un procedimiento que se llama estereotaxia. Ya hay 1 o 2 máquinas aquí en Tijuana donde se pueden hacer. Es a través de rayos X, se guía, se mueve el tubo, se toman 2 ángulos diferentes y se toman la muestra de biopsia. Y la única manera de estar seguros que se hizo la biopsia en estas microcalcificaciones. Los carcinomas ductales in situ, que se consideran que pues, a lo mejor no son un cáncer o que realmente no van a producir mayor problema, pero nosotros los tenemos que detectar como microcalcificaciones, como asimetrías de densidad, como distorsiones de arquitectura, como conglomerados de microquistes, algunos con ectasia ductal. En la resonancia magnética se pueden presentar como masas que no refuerzan o algunas otras masas que sí refuerzan. Y los invasores se pueden presentar como bolas, como lesión nodular o como una lesión bola en mamografía, en ultrasonido y en resonancia magnética. Entonces, se puede presentar tanto como una lesión fibrosa como una lesión masa o nódulo. Otro de nuestros dolores de cabeza es la adenosis esclerosante, que son una especie de cicatrices. Le llaman la estrella blanca, porque a diferencia de estas imágenes, por ejemplo, estas lesiones espiculadas que vemos aquí, fíjense que esta estrella blanca es toda blanca.
Sin embargo, lo que conocemos como la adenosis esclerosante o estrellas negras tienen un centro radiolúcido que es generalmente por necrosis grasa. Sin embargo, no nos la vamos a jugar porque en ultrasonido van a presentar también lesiones no masa con distorsiones. En la resonancia magnética pueden inclusive producir reforzamiento y hay que mandarlas a biopsia. Es la única manera de estar seguros de que es una lesión benigna, la única forma. Los carcinomas lobulillares también se pueden presentar como lesiones densas, irregulares, especuladas o como masas o como nódulos, con las mismas características tanto en ultrasonido como en la resonancia magnética. La medicina nuclear ya les decíamos que puede ser muy útil en una mama que sea muy densa, donde no encontramos ninguna lesión anormal en las otras modalidades. Inyectamos el radioisótopo y se nos pinta el área avisándonos en dónde está el posible cáncer. Es muy útil también en las situaciones de primarios ocultos. Cuando una paciente se presenta con adenomegalias, se hace la biopsia del ganglio axilar y resulta que es un cáncer de mama, pero no encontramos dónde está el cáncer. La medicina nuclear puede ayudarnos mucho. Otras alternativas también para estadiaje son otras modalidades como son el SPECT y el PET-CT. Nosotros en núcleo contamos con el SPECT, está la doctora Carolina Oñate, que es la especialista en medicina nuclear y que nos ayuda básicamente también en la cuestión de estadificación de la patología neoplásica. De esta manera, he tratado de exponerles estos diferentes grados de multimodalidad basados en las densidades, que son predominantemente las lesiones radiolúcidas, que son negras, las lesiones radiopacas, que son blancas y se van a presentar en forma de tejido fibroconectivo, benigno o neoplásico, en forma de conductos, en forma de nodulitos, como serían los lobulillares, y el patrón tumoral o patrón bola. ¿Por qué? A pesar de todas estas herramientas que tenemos, ¿por qué puede que no nos funcionen? ¿Por qué a las pacientes les va mal? Bueno, en primer lugar, porque no se hacen la mamografía. Nomás para empezar. Es increíble que no se hagan la mamografía. Pacientes de 50, 55 años no se han hecho una mamografía. Entonces, es la primera razón. Pero bueno, una vez que hacemos los métodos de estudio, ¿por qué? Uno, problemas del paciente, que tenga mamas muy densas. Ya vimos todos los problemas que nos ocasionan las mamas con patrón C y D. Dos, porque la paciente no entiende o no coopera cuando se hace el método de estudio y el estudio es deficiente. Factores radiológicos, que el equipo no sea el adecuado o que el técnico radiólogo no esté capacitado. No vamos a diagnosticar un cáncer que no salga en la placa, de manera que si la técnica o el técnico no posiciona adecuadamente al paciente, no va a salir la lesión y no la vamos a diagnosticar. Es importante que el técnico o la técnica haga contacto humano con el paciente para que la relaje y la paciente coopere adecuadamente para un buen posicionamiento. ¿Por qué más? Pues porque el radiólogo no lo leyó bien. ¿Por qué no lo leyó bien? Pues porque no está bien preparado, porque está cansado, porque interpretó muchos estudios ese día, porque está viendo el Facebook, porque le están llame por teléfono. Todos esos factores inducen al error de una interpretación radiológica. La misma iluminación tiene todo que ver cuando interpretamos estudios de imagen. La calidad de los monitores con los que estamos interpretando. Factores médicos. Desinformación del médico. Le mandamos el BIRATS al paciente, al médico, y le decimos que es un BIRATS 4A, B o C, y el médico no sabe qué hacer, porque no está enterado. Entonces, le va a decir, no, mira, es 4, pero yo creo que nos podemos esperar unos 6 meses y te revisamos en 6 meses. Y la paciente le llega ya con el cáncer que le está saliendo por las orejas. La otra, derivar al paciente con el especialista adecuado. Realmente, todos los ginecólogos están capacitados seguramente, todos los radiólogos están capacitados para interpretar mama, pero hay unos que tienen más experiencia que otros. Y entonces hay gineco-oncólogos, hay oncólogos, cirujanos oncólogos, que son los que tienen más experiencia en el manejo. Y si queremos que el éxito de estas pacientes sea mayor, tenemos que poner atención a todo esto. Lo que es muy importante es la correlación de la clínica, como siempre. Acuérdense, por eso le ponen los reportes, ¿no? Favor de correlación con la clínica. Yo no lo pongo porque se me hace que es algo muy obvio, pero bueno, parece que debe ser protocolo. La clínica, correlacionar el tiempo de presentación, la evolución, si es palpable o no la lesión, si duele o no duele, toda la información que ustedes saben. Tener comunicación con el radiólogo y decirle, oye, me dijiste que no le ves nada, pero yo le palpo una bola. Ok, a ver, mándamela otra vez y la reviso.
a la paciente le pregunto, doctor, señora, ¿se toca hacer una bolita? Sí. ¿Dónde? Aquí. Señáleme con un dedo y ahí pongo el transductor, después de haber hecho mi exploración. Hay veces que hago la exploración y cuando ella me dice aquí, ahí encuentro exactamente la lesión. No siempre sucede, pero eso ayuda. Entonces, la correlación entre los tres es importante para que tengamos éxito en la detección oportuna de cáncer de mama, que es una enfermedad que ya sabemos que afecta a 2 o 3 de cada 10 pacientes y que tiene una mortalidad que va en relación al momento en el que detectemos el cáncer de mama. Es muy importante. ¿Qué tenemos que saber nosotros los radiólogos para interpretar la mama? Esto. ¿Qué tienen que saber ustedes? Ustedes no tienen que saber esto. Tienen que ser, digamos, familiarizados para poder leer el reporte y tener la comunicación con el reporte que les hacemos. Pero lo que ustedes tienen que saber es esto, el BIRAS. La clasificación 0 no es que no sirva el estudio, porque luego la paciente dice, me dijeron que viniera a hacerme otro ultrasonido porque el estudio que me hicieron de mamografía no sirvió. No, señor, espérame. No es que no sirvió, es que no, tiene un tejido glandular muy denso que no nos permite hacer diagnóstico y requiere más estudios. En el otro extremo tenemos la mama tipo 6, o sea, perdón, el BIRAS tipo 6, que es cuando ya se hizo un diagnóstico, ya se le hizo la histología, ya está con tratamiento la paciente, se le está haciendo terapia neoadyuvante y vamos a ver qué tanto reduce el tumor para ver cuál va a ser el manejo terapéutico quirúrgico después. Luego tenemos la mama normal, o sea, una mama que no tiene ninguna falla. Tenemos una mama con quistes claramente benignos, con un fibroadenoma pequeño, estable, etcétera. Tenemos en BIRATS 3 las lesiones que pienso yo que es un 98% de seguridad de que es benigna, pero me deja una pequeña duda. Y esa pequeña duda es la que voy a justificar con una evaluación de seguimiento, no a un mes, no a 3 meses, sino a 6 meses. A 3 meses no sirve. Cada 6 meses se revisa un año y a la tercera revisión o a los 2 años, o según cómo se corrige el nuevo BIRATS, se considera ya estable y entonces se puede recategorizar a BIRATS 2. Si en ese intercambia el tumor, crece más de un determinado porcentaje de ese tumor, se manda a biopsia y fin de problema. Sí. ¿Qué frecuencia hay? Una mamá entre las 1,01 y que le guste 0 o 1 no, 0 no. 1 o 2, sí. Eso se llama cáncer de intervalo. Y estos cánceres de intervalo pueden ser por varias razones. Un tumor de crecimiento muy rápido, o que esa lesión ya estaba y no fue detectada por alguna razón o alguna de las deficiencias de la modalidad. Pasa con frecuencia que cuando nos hemos tocado ver ese cáncer de intervalo, lo primero que haces es ir a correr a ver el reporte, a ver si te tocó a ti. Oh my God, a ver si fui yo. Ay, no me tocó a mí, no me tocó a mí. Pero vamos, la responsabilidad es la misma, pero es cierto, ¿no? Sí. Y entonces dicen, a ver, hay que conseguir los estudios anteriores. Entonces pones el actual, en donde ya está claramente la lesión especulada, pones el anterior y dices, ahí estaba bien fácil, todos lo podíamos haber visto. O sea, con el retroscopio, todas las lesiones aparecen. Pero, y ahí es donde viene otro detalle importante que hay que tomar en consideración, la inteligencia artificial. Ya ahorita los programas de inteligencia artificial nos van a ayudar a resolver, a detectar lesiones que no son fácilmente detectables a nuestra experiencia o al ojo. Entonces ya próximamente vamos a tener asistencia de inteligencia artificial en las interpretaciones. El doctor Mendoza ya está en el proceso. Entonces esperamos que para el año que viene ya tengamos esa asistencia que nos va a ayudar y a disminuir el índice de... Sí, se llaman cáncer de intervalo y sí hay todas esas alternativas y esas situaciones. Entonces, ¿perdón? Bueno, como hemos visto, no es nada más operador dependiente. Ya vimos que depende de la situación de la paciente, del técnico que tome bien el estudio, del radiólogo que lo interprete bien, del seguimiento que se le dé a la lesión. Entonces, realmente es multifactorial. No, va a ser un complemento. O sea, no creo que supla a los radiólogos que sepan usarla. O sea, lo que tenemos que hacer como radiólogos es mantenernos en la línea y saber utilizarla. El que se queda atrás y no le entra la inteligencia artificial, ahí sí va a quedar fuera. Pero tenemos que utilizarla como una herramienta más. Siempre va a tener que estar supervisada por el criterio radiológico, definitivamente. Aprovechando, perdón, que estás hablando de las clasificaciones, la doctora Fátima
Pregunta, ¿cuánto tiempo consideras un VIRAT 3 y en cuánto tiempo lo reclasificas a VIRAT 2 o a 4? El VIRATS que hasta ahorita está vigente se hace revisión cada 6 meses por 2 años y a los 2 años se recategoriza a VIRATS 2. Pero el nuevo VIRATS que está en proceso, que hasta donde entiendo no se ha todavía publicado, va a indicar que se hacen 2 seguimientos y al tercero ya se puede dar como VIRATS 2. Se están haciendo cambios, ajustes continuamente al VIRATS y ya va a haber algunas modificaciones al respecto. Y aprovechando, la doctora Fátima es ginecóloga que está desde Paraguay, dice, totalmente de acuerdo, el carcinoma intraductal in situ se manifiesta con microcalcificaciones. Dice, aquí las microcalcificaciones las biopsiamos con arpón. Bueno, sí, nosotros utilizamos mucho también el arpón porque si no tienes la estereotaxia, pues no te queda más alternativa que ponerles un arpón guiado con mamografía. Es un procedimiento que utilizamos aquí durante mucho tiempo. Ya en la actualidad con la estereotaxia y con la biopsia guiada por ultrasonido, también en resonancia se puede hacer la biopsia, pero no se ven las microcalcificaciones. La clave es básicamente la estereotaxia. Si no, nosotros en núcleo no, pero hay otros lugares en donde sí ya están haciendo. Sí. ¿Cuál es el nombre que el nuevo VIRATS? ¿Cómo? Gruesas, calcificaciones gruesas. Ya no son palomitas de maíz. No, ya no. ¿Quién sabe qué problema tuvieron por ahí con las palomitas de maíz? Bien, pues ya nada más para terminar, entonces la clasificación 5 es la de que tiene más de un 90% de posibilidad, 95% de posibilidad de ser maligna, y entonces lo recomendable es que la categoría 1 y 2 funcionan a manera de un semáforo como verde, la categoría 3 funciona como el semáforo en amarillo, y la categoría 4 y 5 son las que ameritan biopsia. Básicamente, esa es la información. Les doy muchas gracias por su atención y más preguntas o comentarios que quieran hacer. Estoy a sus órdenes. Sí, doctor. ¿Preguntas, compañeros? Uno de los temas más importantes que hacen un país es el tema que a veces se calidad de vida. Tengo varias preguntas. El sonido en mamografía no tiene utilidad a veces. ¿El ultrasonido de tercera dimensión? Sí, hay un ultrasonido que se llama manual, que es el que hacemos casi todos, y hay un sistema que se llama ABUS, que es automatizado. Este equipo se intentó utilizar como método de escrutinio para que se hicieran rastreos masivos, digamos, de las pacientes, de manera que luego el radiólogo viniera nada más a interpretar las imágenes, que son adquisiciones múltiples, volumétricas y que se hacen en tercera dimensión. Yo tengo la suerte de trabajar con uno de ellos en un hospital de trabajo en Rosarito, y es bastante bueno, pero en realidad es complejo, es costoso, y el manual sigue haciendo de la misma manera el desempeño de esos automatizados. Entonces realmente no mejora la resolución. El uso de nuestro perfil Doppler ayudaría a diferenciar que pudiera liberar estrés. El Doppler y la elastografía no hablé de ello porque pues, no es demasiado extenso todo el tema y yo quería tomar diferentes modalidades. La elastografía es bastante buena para ayudarnos a diferenciar sólido de quístico por los diferentes tipos de patrón y sólido de muy sólido. No son herramientas diagnósticas, son nada más accesorios, así como el Doppler. Hay lesiones malignas que pues, no demuestran mucha vascularidad y hay lesiones benignas que demuestran mucha vascularidad. Aparece aquí en los reportes de VIRATS, en todos estos, definitivamente sí tenemos que incluir en el reporte si tenemos patrón elastográfico blando, duro, intermedio, si hay vascularidad aumentada o no, pero no son herramientas estrictas para el diagnóstico. El tema que en el colegio mencionaba el protocolo clínico que ya era de rutina hacer la mamografía y el ultrasonido con menos frecuencia.
Tiene que ser la. Casi todos los ultrasonidos tienen Doppler, pero no todos los equipos tienen elastografía. Si los tenemos a la mano, son una herramienta útil, pero la elastografía por sí misma no hace diagnóstico. Pidan ultrasonido que incluya la elastografía si gustan, pero nosotros la usamos cuando la tenemos a la mano como una herramienta. Quiero como rutina ya ponerlo así. Fotografía y ultrasonido con Doppler y láser. No es necesario, nosotros ponemos, cuando detectamos una lesión, usamos el Doppler por obligación. Es obligatorio, no es necesario ponerlo. Nosotros los vamos a utilizar en caso de mamografía y ultrasonido. Si son mamas con patrón C y D, si es indicado, si son A y B, queda a criterio. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Es nada más uno. Brian, ¿tú sabes dónde? ¿Y? Es en Compass. No, me parece que ese que está en la New City, que se llama Compass el gabinete. Ahí es donde lo acaban de instalar. Y el de la clínica de seguro social. Compass, sí. Sí, no sé si tenía autorizado dar comerciales, pero ya lo dije. No hay problema. Aquí nadie lo escuchó. ¿Alguna otra pregunta que Sí. hay? Pregunta a la doctora Fátima, ¿una fibroadenoma reclasificada es tranquilizador o debo optar por otro procedimiento? Clasificada hacia arriba o hacia abajo, es decir, un fibroadenoma que crece más de un 20 o 30% de su tamaño ya es sospechoso y hay que mandar la biopsia. Un fibroadenoma que mida más de 2 o 3 centímetros es sospechoso, de alto riesgo. Gracias. ¿Alguna otra participación, compañeros? A ver, la doctora Raquel Ibarra, patóloga, que estuvo en ese simposio que hicimos de mama, que salimos hasta las 12 de la noche, para los que se quedaron. ¿Se acuerdan? Sí, Muchas gracias, doctora. Sí, gran parte de las mastopatías son diabéticas, digo, de las mastitis granulomatosas son diabéticas y tuberculosas, la inmensa mayoría. Las demás son menos frecuentes. Gracias, doctora. Medicina molecular, yo creo que ya puede estudiar eso. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctora. Muy amable. Pues un aplauso. Un aplauso a ustedes. A ustedes que me aguantaron. Gracias. No suele hacerlo. No suele hacerlo. Por ejemplo, uno de los que mostré que es hiperecoico, que es blanco, ese sí produce un poquito de atenuación del sonido, pero la mayoría son hipoecoicos, heterogéneos y no suelen dar sombra. Bueno, nos queda una sesión más, la sexta sesión de selectos en radiología y que va a cerrar también nuestro ponente hoy. Para que no falten, ¿verdad? Lo que quieran. A ver, ¿qué quedamos? Propónganme algún tema. Dijeron Tórax o abdomen. Nos dicen, a ver, los que quieren tórax. Patología de tórax. Los que quieran abdomen. No, pues ya vimos. ¿Para qué quieren ver de abdomen? Vías biliares, ¿Qué quieren abdomen ver de abdomen? agudo. Todo lo que puedan.
hígado, vías biliares. Pero ¿cuántas horas tenemos? No, aquí hasta que el cuerpo aguante, ¿verdad? La última. Cáncer de colon. Ay, cada vez hay más jóvenes detectándose con cáncer de colon, enfermedad de colon y no sé qué tantas cosas más, ¿verdad? En el simposio, en el congreso de SEA de colon, ahí lo vimos. Bueno, por lo Menores de pronto, 40 años con cáncer de colon, muchachos, están acercando ahorita aquí en nuestra ciudad. Menores de 40 años. bueno, por lo pronto, abdomen, entonces. Muy bien. Abdomen. Tubo digestivo. Espérense, todavía no termino. ¿Qué vas a decir? No estamos actuando a tiempo.